Primero me arrebataron su mirada. Luego su nombre. Ahora pretenden borrar su amor de mi historia. Aunque ante la sociedad mi cuerpo lleve otro nombre, mi alma sigue atada a ella. Si Buda me concede una oportunidad más, la usaré para amarla otra vez. O para vengarla. Capítulo 2. Después de la boda. Narra Pim. Cayó. Los señores Abetaguarit la hicieron caer sobre mi mano con una sonrisa. En el gran salón del Palacio Bua, las risas, los aplausos, llenaban el aire con una alegría que me parecía ajena. Kunkoea me miraba con esa sonrisa que tantas veces había visto, la del hombre que consigue lo que quiere sin importar el precio. Su semblante irradiaba satisfacción, su orgullo era palpable. Al fin había logrado lo que tanto anhelaba, convertirme en su esposa. Su persistencia, sus conexiones con la realeza, habían rendido frutos. Y sin embargo, por más que buscara en mi rostro alguna señal de aceptación, no encontró nada. Solo encontró la fría indiferencia de quien ya no tiene nada que dar. Porque se había ido. Se había ido mi alma junto a las gotas de agua que corrían por mis manos y en ese instante, se cumplió mi karma. Ayúdenla, por favor. La voz angustiada de mi tía Pat se alzó sobre el bullicio. Los brazos de Koea me levantaron con torpeza, su respiración acelerada por la urgencia más que por la preocupación, llevándome a la recámara más cercana. No bromeaba cuando dije que mi alma se había ido. Ya había partido cuando su dueña desapareció decidida a dejarme atrás. Pero me negaba a dejarla ir. No dormí, observando desde mi ventana su hermosa silueta, recordando cómo recorrí cada pliegue de su cuerpo con mis manos, con mis labios. Su sabor aún permanece en mi boca y ella sabe lo adicta que soy a él. Ella sabía cuánto la deseaba, cuánto la amaba, y aún así, al descubrir que era yo quien observaba su ventana en secreto, me ignoró, haciendo más profunda mi agonía. Lady Pin, ¿me escuchas? El grito de tía Pat rompió mi ensoñación. Hija mía, por favor, reacciona. Sus manos temblaban sobre mi rostro, buscando algún signo de vida. Pero Koea, ajeno al terror en los ojos de la mujer que me crió, solo pensaba en las apariencias. Señora, debo volver al salón. Debo encarar la situación ante los presentes, dijo, con esa frialdad que siempre lo caracterizó. No había compasión, ni un gesto. Solo el deber, solo el que dirán. ¿Podría cuidarla por mí? Volveré de inmediato. Y sin esperar respuesta, giró y se marchó, dejando tras de sí el silencio más cruel que he conocido. Prick, tráele algo líquido para comer, ordenó tía Pat, limpiándose las lágrimas. Sí, mi señora. La fiel sirvienta asintió y desapareció hacia la cocina, mientras Pat seguía sosteniendo mi mano. Su toque era cálido, pero en mí solo había frío. Ella sabía que llevaba semanas sin dormir, sin comer, sin vivir realmente. ¿Qué iba a hacer de mí sin la princesa Anil? No tenerla era como morir con los ojos abiertos. Tal vez para quienes no han amado así, sin reservas, sin orgullo, sin miedo, mi dolor parezca una exageración. Pero quienes se han entregado por completo entienden que hay amores que no matan de golpe, sino que desgarran despacio. Señora, aquí está la sopa, dijo Prick al regresar. Tía Pat tomó el tazón con ambas manos y se acercó a mí. Sus dedos acariciaron mi frente con la ternura de una madre. Pilantita, lo peor ya pasó. Prometo no apartarme de tu lado. Pero por favor, hija, come un poco, aunque sea un sorbo. Su voz temblaba, y yo rogaba en silencio a Buda que retrocediera el tiempo. Quería volver a la playa, al instante en que aún podía huir con ella.
Creí que podría soportarlo todo por amor. Creí que la distancia sería un castigo llevadero. Pero ahora entiendo que no estoy dispuesta a cargar esta cruz toda mi vida. Clash. El sonido de la porcelana quebrándose llenó la habitación. La sopa cayó al suelo, esparciéndose como un pequeño mar ardiente sobre las baldosas. ¿Qué haces?, exclamó tía Pat, con la voz rota entre sorpresa y rabia. No se preocupe, mi señora, yo lo recojo, dijo Prick apresurada. Pero mis manos no soltaron uno de los fragmentos. Lo sostuve con fuerza, como si aquel pedazo pudiera protegerme de todo lo que me esperaba. Kunpin, no me avergüences más, rugió Pat, su voz cargada de impotencia. Yo no te crié para esto. Sus ojos buscaban una explicación, una palabra, una lágrima. Pero solo hallaron silencio. Nunca he desobedecido. Nunca he odiado. Nunca he faltado a las reglas. Y aún así, he perdido. Perdí al amor de mi vida. ¿No vas a hablarme?, insistió Pat, quebrándose. ¿Así será entre nosotras? Pero Prick la detuvo con suavidad. Pare, señora. Déjeme a solas con Lady Pin. Le prometo que mejorará. El gesto tranquilo de la sirvienta logró apaciguar a Pat, quien suspiró y salió de la recámara con pasos lentos. Apenas la puerta se cerró, el silencio se hizo insoportable. ¿Te has vuelto loca, Pin?, susurró Prick, temblando. ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Acaso quieres morir? ¿Acaso no estoy ya muerta?, respondí, con la voz quebrada. No deseo vivir. Caí en sus brazos. Por fin. Dejé que todo el dolor que fingí controlar se derramara sobre ella. Milady, susurró, conteniéndome. Sé fuerte. Por ti, por Anil. Ella no se quedará de brazos cruzados, lo sabes. ¿Qué quieres decir, Prick? Ella me miró con una mezcla de miedo y convicción. La princesa Anil es obstinada. Siempre consigue lo que quiere. Puede ser orgullosa, sí, pero no es tonta. Solo se alejó por despecho, la conozco bien. No se quedará de brazos cruzados viendo cómo Quea se sale con la suya. Encontrará la forma de sacarte de esta pesadilla. Solo resiste. La observo con curiosidad, pero mis pensamientos me arrastran hacia adentro, hacia ese mar de dudas que no logro acallar. Ayer Anil me devolvió el anillo que le di, como si fuera una despedida. Dice que irá a Londres, pero no sé si es verdad o solo otra forma de castigarme. Se fue a Huain con Cunon, jurando no volver a verme. Y aún así, no puedo dejar de esperarla. ¿Qué esperanza me queda para evitar su partida? Ninguna. Si queda algo, será venganza contra Kunquea. Por eso debo recuperar fuerzas, porque si vuelve, aunque sea empujada por la rabia, quiero estar lista para mirarla. Me levanto, mi rostro, por fin, decidido. Prick, busca a Koi para que me maquille otra vez. Saldré a dar la cara, a sonreír si es necesario. Que todos vean que Lady Pin no se quiebra. Sí, milady. Esa es la actitud. Prick sonrió débilmente, pero me mira pensativa. Pero, ¿qué harás con ese pedazo de vajilla que escondes en tu vestido? Lo apreté con fuerza. Si Kunquea se atreve a consumar el matrimonio esta noche, lo usaré. Mis ojos, por primera vez en mucho tiempo, reflejaron algo distinto al dolor. Determinación. Si insiste, susurré. Juro que no responderé por mí. La noche siguió su curso, mientras las risas en el salón cubrían el llanto que había en mi pecho. Me vestí con la máscara que todos esperaban ver, pero bajo la seda y el polvo dorado, algo dentro de mí empezó a despertar. Ya no era la misma Lady Pin que cayó en los brazos del deber. Ahora, en silencio, se levantaba la mujer que aprendió a fingir, para luego atacar. Porque si Anil vuelve,
no encontrará la misma. ¿Qué camino elegirá el corazón cuando el amor se confunde con el dolor? No te pierdas el próximo capítulo de Deloí el Pin. La continuación. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.